Juan escribe esta carta como un anciano ya. Un anciano de casi 100 años de edad, quien fue sentenciado a muerte por el emperador de Roma. Tomen en cuenta que durante ese tiempo solo la religión judía era reconocida como oficial del Estado, o la religión en ese caso del Estado, que era la religión de Roma, lo que ellos creían en sus dioses. Pero las demás, el cristianismo no era reconocido como una religión oficial, de tal manera que empezaron a ser perseguidos los cristianos, y algunos de los judíos, como lo miramos el domingo, algunos de los judíos que se habían convertido a Cristo tenían que, para no ser perseguidos, los padres y las mamás, y que no hubiera ninguna repercusión en cuanto a sus hijos, lo que iban y hacían era entrar en una sinagoga, y cuando entraban en la sinagoga renunciaban a Jesucristo en frente de todos los judíos ahí. Por eso es que se escribe el libro de los Hebreos, y también por eso es que se escribe también Apocalipsis capítulo 2, creo que es el versículo 9, y el capítulo 3, versículo 9, donde Dios le dice a aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Porque el Señor no era solamente la sangre, la descendencia de los de sangre como judíos. Y en ese contexto, básicamente, Juan escribe esta carta y va por las iglesias, ya siendo un anciano. La tradición dice que entraba en las iglesias donde se reunían los judíos cristianos y los judíos y los gentiles cristianos. Y cuando desde que entraban lo llevaban porque casi no podía caminar, ya de anciano. Y lo único que iba diciendo es: hijitos, ámense los unos a los otros. Hagan de cuenta que entra desde allá hasta acá, hasta el frente. Hijitos, ámense los unos a los otros. Por eso es cuando dice la palabra del Señor que Juan era el apóstol ¿de qué? Del amor. Es conocido como el apóstol del amor. El templo de los judíos ha sido destruido. Han sido despatriados los judíos, y solamente en Roma se establecieron algunos de los judíos creyentes. Así que pues vamos a leer esta carta con esto, con ese contexto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan escribe esta carta también desde el gozo de Cristo. Hay una gran diferencia entre gozo y felicidad. La felicidad depende de cómo están las circunstancias alrededor de nosotros o cómo marchan las cosas alrededor de nosotros. Si las cosas van bien, pues entonces somos felices. Pero cuando no van bien, ¿qué es lo que hacemos? No somos felices. Pero el gozo va más allá de las circunstancias externas. Viene de Cristo Jesús, de cultivar una relación con Jesucristo, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entre más tiempo pasamos con el Señor y en su palabra, más gozo vamos a tener, y nadie nos va a poder quitar ese gozo. Y por eso Juan les escribo estas cosas para que su gozo sea ¿qué?
cumplido, para que se complete su gozo, para que sepan cuál es el verdadero gozo. Tomen en cuenta que la iglesia estaba siendo perseguida y le digan que su gozo no sea porque son perseguidos o no son perseguidos, sino porque Cristo nos ha dado una salvación tan grande. ¿Recuerdan cuando los discípulos vinieron a Jesucristo y le dijeron, Señor, aún hasta los demonios se nos someten? ¿Qué les contestó el Señor? No se pongan contentos de que los demonios se les someten, sino estén contentos de que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida, amén. Y es ahí donde tenemos que tener ese gozo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Imagínense, vamos al cielo. Dios nos ha dado una gran salvación en Cristo Jesús. Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz. Los capítulos 1 y 2 nos habla de la luz del mundo que es Dios, que es Cristo. Así que ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, es bien fácil cuando empezamos a señalar a los demás. Y tengan cuidado con esto porque el enemigo Satanás es tan astuto que la forma en que ataca a los hijos de Dios es aquí en la mente. Y en cuanto entretienen un pensamiento de Satanás, se va a articular con palabras y entonces van a hablar a los demás. Ahora, cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos pecado y que necesitamos confesarlos, ¿verdad que es bien fácil señalar los pecados de los demás y no ver el de uno? Dice el Señor, debemos de tener cuidado cuando señalamos la paja que tiene el hermano en su ojo y no miramos la viga que tenemos nosotros en nuestro propio ojo. Eres tú así y así y así y así. Y a lo mejor puede ser que a lo mejor ustedes digan esas palabras a alguien y le digan, no vas a cambiar nunca. ¡Wow! Y es como de Dios diciendo, déjame te muestro lo que yo hago. Cuando alguien me abre su corazón, cuando alguien me abre su vida. Dios puede tomar una vida que tiene un trasfondo bien oscuro, o a lo mejor un trasfondo gris en su pasado, y mostrarle Dios a esa persona que Dios puede transformar a cualquiera que le abre su corazón y que camina con Él. Cuando alguien de repente se cree más espiritual que los demás, empieza a señalar a los demás. Empieza a ver los pecados de los demás y empieza a detectar los pecados con lo que esa misma persona está batallando en su corazón. Porque es bien identificable cuando esa persona tiene esto. Esa persona habla muy mal de los demás. Y nada que es ella la que está hablando mal de los demás. Esa persona es esto otro. Porque es bien fácil identificar con el pecado con el que se está batallando. Y por eso dice la Escritura, es importante que confesemos, todos hemos pecado, sabemos, y el que diga que no tiene pecado, ¿saben qué? No conoce a Dios. No, la luz del Cristo no va a alumbrar su caminar de una manera práctica. Es mentiroso, dice su palabra. Hijitos míos, capítulo 2, estas cosas os escribimos para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios por Jesucristo, amén. Cuando alguien peca, todos hemos pecado, amén. Y cuando pecamos, gloria a Dios que nuestro abogado Jesucristo, que está ante el Padre, Satanás, que va y nos acusa ante Dios. Dice, él hizo esto otro, él hizo esto otro, ella hizo esto otro. Y Jesucristo le dice, ellos no han pecado, han sido perdonados sus pecados. Gloria a Dios por nuestro Salvador Jesucristo. Él es nuestro abogado. Ya no es nuestro juez, ahora es nuestro abogado porque le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar, ¿como qué? Como, ¿quién anduvo? Como Cristo. Como Cristo anduvo. Es decir, aquellas personas que dicen que están en Cristo Jesús deben mostrar con sus hechos, y no solamente ante la gente, sino también cuando están solos. Porque las personas que tienen a Cristo Jesús saben una de las cosas, adoran a Dios cuando hay gente y cuando no hay gente. Sirven a Dios cuando hay gente y cuando no hay gente. Adoran, exaltan a Dios en cualquier momento. Quiero que noten algo ahí. Aquellas personas que no tenemos a Cristo Jesús, todos ustedes que tienen a Cristo Jesús, una de las características que se va a mostrar si verdaderamente aman al Señor es que van a leer su palabra, van a compartir de Cristo. Van a querer que otros sean salvos igual que ustedes son salvos a través de la gracia de Cristo Jesús. Vean el versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él, y vosotros, por las tinieblas, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía en qué? En tinieblas. ¡Ay, cómo me cae mal esta persona! No la soporto. Debemos estar orando. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que oremos ¿por quién? Nuestros enemigos. Más bien por nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Pedro les escribe, lo miramos anteriormente, dice que algunos de las personas son difíciles de soportar. A lo mejor esposos, a lo mejor dicen, no aguanto a no aguanto a esta. A lo mejor los hijos dicen, no aguanto a mis padres. Lo que dice la Escritura, dice que debemos amarnos unos a los otros. Amén. El que dice que está en la luz, yo tengo la luz de Cristo. Pero aborrece a los demás. No le gustan las cosas como las hacen los demás. Está mal. Cada quien es diferente, amén. No siempre van a hacer las cosas como usted quiere que lo hagan. Hay veces que nos dicen, a mí no me gustan esos cantos. No se lo estamos cantando a usted. Lo estamos cantando a Cristo. Amén. No lo estamos cantando a nadie, lo estamos cantando a nuestro Salvador.
Jesucristo está aquí, donde 2 o 3 están reunidos, ahí está Él. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Dice la Escritura en Juan también que el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado. Por eso dice aquí, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Cuando ustedes ven a un hermano que tiene necesidad y cierran la mano cuando Dios los ha bendecido, entonces ¿saben qué? Hay algo equivocado. Hay algo equivocado. Debemos estar constantemente viendo, Señor, wow, ahí va mi hermano. Tengo que suplir esta necesidad. Pónganse en los zapatos muchas veces de las personas que a lo mejor Dios los ha bendecido con muy poco. Los que tienen que trabajar con estos aires. Salir y tener que traer algo vean eso. Vean cómo pueden decir, Señor, no solamente voy a ayudarlo con algo, sino voy a orar junto con Él. Voy a hablarle a Él de usted, Jesucristo. Os escribo, versículo 12, a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Vean esos jóvenes que están aquí. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Los jóvenes han vencido al maligno. Santiago 4:7, es interesante lo que nos dice. Dice, sométanse al Señor y Satanás huirá ¿de quién? De ustedes. En vez de citamos ese versículo a la mitad, resiste al diablo y él va a huir de ti. No, vean la primera parte, sométanse al Señor, dice, y entonces Satanás huirá de ustedes. Es como, yo no sé cuántos hayan visto la película esa del león, el leoncito ese de caricatura, el rey de la selva. Cuando de repente empezó a rugir ese leoncito, ¡ah! Y los otros leones estaban ahí, se iban acercando y empezó, ¡ah! Y de repente salieron corriendo y él dijo, ¡ah! Los espanté. Y nada, que estaba el papá acá a un lado. Así es con Cristo. Así es con el Señor. Con el Señor está con nosotros. Y el enemigo, Satanás, va a huir cuando ustedes se someten a Él, a Cristo, a través de su palabra. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Dice ahí, vean el versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vean ahí, algo que escribí, una de las... no sé quién escribió esto, pero lo tenía en una nota ahí escrito. Si no tienen tiempo para orar, si no tienes tiempo para leer la Biblia, no amas a Dios. Tú amas al mundo y las cosas del mundo te quitan el tiempo de Dios. En vez de decimos, yo amo a Dios, pero constantemente estamos queriendo cosas y cosas y cosas y nada satisface. O quiero tener esto y quiero tener esto otro y quiero tener esto otro y quiero tener esto otro y no hay satisfacción. Debemos de darle gracias a Dios por lo que Dios nos da. Amén. Estar contentos con las cosas que Dios nos da. Y las características del mundo es los deseos de la carne, está constantemente cuando alguien está mirando las cosas del mundo, no las cosas de Dios, va a estar deseando las cosas en la carne,
va a estar mirando qué cosas tiene temporales, no las cosas eternas, sino las cosas temporales. Y todo va a ser pura vanagloria. En vez de a lo mejor hasta compramos, ¿verdad?, las mejores ropas. Wow. Y en veces podemos caminar normal, pero ¿saben qué? Cuando traemos a lo mejor buenas ropas, o sea, nos esponjamos, ¿no? Wow. Con esta sí soy cristiano. Sí. Y a lo mejor podemos pensar que las cosas del mundo nos dan ciertas características mejores. No, es Cristo el que lo hace. Es Cristo el que lo hace. Es su palabra el que lo hace. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo viene y ahora, que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ustedes tienen le dice Juan a la iglesia, ustedes tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Es interesante que en los últimos tiempos la maldad se va a personificar en un ser, el anticristo, en un líder mundial. Me llamó mucho la atención lo que se mencionó, creo que fue la semana pasada o la antepasada, de los líderes mundiales de Europa, que dijeron, ya necesitamos un líder mundial. ¡Wow! O sea, los políticos europeos diciendo, necesitamos un líder que nos dirija. Y un día la maldad se va a personificar. Apocalipsis capítulo 13 nos habla de ese ser. El capítulo 16 de Apocalipsis, el 19 de Apocalipsis, nos dice que cuando el Señor Jesucristo venga, antes de que se termine la gran tribulación, se van a reunir todas las naciones europeas, la bestia, que es la bestia, que van a gobernar. Europa va a gobernar completamente todo el mundo, incluyendo a nuestro país. A lo mejor dirán, México no. Van a seccionar todo el mundo en 10 regiones. Lo van a hacer. Van a controlar todas las regiones a través de los gobiernos establecidos. Y antes de que se termine la gran tribulación, porque será lo más horrible, pero antes de que se termine se van a reunir todos los imperios, todos los países, junto con teniendo sus misiles, porque parece que algo viene del cielo. Y dice que van a pelear contra Cristo. Y el Señor dice que va a vencer al anticristo y al falso profeta con su boca, con la espada que sale de su boca, en otras palabras, porque hay poder en las palabras de Cristo. Amén. Y dice que van a ser echados en el lago de fuego, vivos. Cuerpo y alma van a ser echados, sin juicio. Capítulo 16 y 17, incluso el 16, dice que todos los que se marcaron serán también echados junto con el anticristo. Todo esto que está pasando en cuanto a lo que vemos ahora, todos simplemente están haciendo sus ensayos. ¿Quién lo acepta? ¿Quién no lo acepta? La marca va a ser bien obvia. La marca va a traer básicamente un cáncer impresionante en sus cuerpos. Dice Apocalipsis capítulo 16. El anticristo cuando salga, por eso Juan dice que el anticristo viene. Y han surgido muchos anticristos. Quiere decir en lugar de Cristo, lo que quiere decir anticristo. Cuando el anticristo venga, va a haber un atentado contra él. Zacarías capítulo 11 dice que el atentado que van a hacer posiblemente va a supuestamente morir.
y después resucitar, es como Cristo, y van a decir, este es el Cristo. Pero va a quedar afectado su ojo derecho y su mano derecha y su pie derecho. Va a quedar paralizado. Qué interesante lo que Jesucristo dijo, ¿verdad? Si tu ojo te es ocasión, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo. Mejor es que tu cuerpo sea echado, que tu ojo sea echado, que pierdas tu ojo y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hay cosas que nos hacen caer, hermanos. Hay cosas que nos están haciendo caer. Hay cosas que van a hacer que personas apostaten contra Cristo y digan, ya no quiero nada con el Señor. ¿Por qué? Porque no caminan con Cristo y empiezan a caminar en la carne. Y entre más caminan en la carne, menos quieren de Cristo. Y entre menos caminan con Cristo, más quieren de la carne y más de la carne y más de la carne. Y de repente están culpando a Cristo por las cosas. Debemos de tener, y es ahí donde el anticristo va a hacer que todo el mundo vea las cosas temporales. Versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en Él, en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vean el versículo 27, dice, ustedes que tienen la unción, que se refiere al Espíritu Santo, de acuerdo al versículo 20, ¿verdad? Cuando habla de la unción se refiere, les ha tocado cuando escuchan, esa persona está ungida. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios habla a través, el Espíritu Santo habla a través de Él. Cada vez que alguien habla la palabra de Dios, especialmente cuando pasan más tiempo con el Señor, cuando se deleitan con el Señor, el Espíritu Santo va a hablar a través de ustedes. Pero noten ese versículo 27, dice, el que tiene la unción, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tienen necesidad de que nadie os enseñe. Algunos malinterpretan esto y dicen, no necesitamos que nadie me enseñe, yo tengo a Dios en mi vida. Entonces, ¿por qué Efesios capítulo 5, 4 nos menciona que Dios ha dejado a algunos, ¿qué? Apóstoles, ¿qué más? Profetas, evangelistas, pastores y maestros. A fin de edificar, ¿qué? A la iglesia de Cristo. No quiere decir, y tomen en cuenta esto, no quiere decir que no vamos a aprender unos de los otros. De lo contrario, el Señor no hubiera dejado nada de lo que es, no hubiera dejado a nadie encargado, sino simplemente el Espíritu Santo nos enseñará todo. Pero Dios tiene principios. Igual que así como deja al Padre, ¿verdad? Para que sea la cabeza de la casa, para que sea Él el que crezca en las cosas de Dios. Hay personas que a lo mejor dirán, no es mi necesidad, no es mi obligación a dirigir a mis hijos, no, es su obligación dirigir a sus hijos.
No piense que porque vienen aquí una hora a la iglesia, una hora a la semana a la iglesia, van a cambiar. Es su obligación enseñarles sobre las cosas de Dios. Es su responsabilidad. Usted tiene que darle cuentas a Dios. Nosotros hacemos todo lo posible por ayudarles con ese llamado que ustedes tienen para el Señor. Igual para sus hijos, están aprendiendo ya de las cosas de Dios allá abajo, pero es su responsabilidad. ¿Sí? Vean el capítulo 3. Entonces el capítulo 1 y 2 nos habla de la luz del mundo que es Dios. Y esa luz debe estar en nosotros. Y nos dice cómo debe estar en nosotros. El capítulo 3 y 4 nos habla del amor de Dios. Capítulo 1 y 2 nos habla de la luz de Dios, la luz del mundo, que es Dios, es Jesucristo. Y el capítulo 3 y 4 nos habla del amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando nosotros estamos esperando en la venida del Señor, nos purificamos a nosotros mismos, porque no vamos a estar en inmundicia, en corrupción, en algo sucio, sabiendo que Cristo viene. Amén. No vamos a estar en algo sucio. No vamos a estar mirando cosas que no debemos de mirar. No vamos a estar diciendo cosas que no debemos decir. No vamos a estar haciendo cosas que no debemos hacer. ¿Por qué? Y no debemos no las vamos a hacer porque sabemos que Cristo puede venir en cualquier momento. Amén. Y no quedemos avergonzados. Vean el versículo que sigue. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él, vean eso, todo aquel que permanece en Cristo no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En veces pensamos y decimos, a lo mejor si apagamos todas las luces ahorita, las apagamos todas. ¿Cómo vamos a echar? A lo mejor podemos tener diferentes estrategias para echar las tinieblas. Agarrar un bat y empezar a pegarle a las tinieblas. Tinieblas te vas. Oscuridad te vas. Lo único que tenemos que hacer es que prender el switch ahí. Lo único que tenemos que hacer para que el pecado con el que batallamos se vaya es permanecer en Cristo. Deleitarnos en Cristo. Hablar con Cristo. Hablar a otros de Cristo. Señor, no voy a ir ahorita en el carro solo. ¿Quiere ir conmigo, Jesús? Voy a salir. ¿Qué tiene usted, Señor? Y de repente ven a alguien. Wow, mira, ahí va esa persona. Mi vecino, ahí va mi vecino. Señor, ¿cómo está? Súbase, yo le doy un ride. Y entonces empezamos a hablar de Cristo Jesús con Él. Cuando entre más caminamos con el Señor y obedecemos al Señor, guardamos sus mandamientos y permanecemos en Él, no vamos a pecar. Dice la Escritura. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Versículo 22. Ese es anticristo. Perdón, estoy acá. ¿Dónde? El 8. El que practica el 7. Hijos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo,
como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La simiente de Dios se refiere a la semilla de Cristo Jesús en nuestras vidas. Cuando el Señor le prometió a Eva y a Satanás, le dijo, de su simiente, saldrá alguien de su simiente y te romperá la cabeza, diciéndole a Satanás. Es Cristo nuestra simiente, es Cristo nuestra fortaleza. En esto se manifestarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Dice la Escritura, ¿verdad? Lloren con los que ¿qué? Llorar con los que lloran y reír con quién. Es bien fácil llorar con los que lloran. ¿Sí sabían? Pero reír con los que son bendecidos, hermanos. ¡Wow! Mira lo que trae. Ya lo miraste. Trae otros zapatos nuevos. Yo nomás tengo 2 pares. Y con eso me aparezco. O sea, o a lo mejor tiene algún... ¿Ya lo miraste? Trae una bicicleta nueva. Y yo tengo esta bicicleta banana, porque así le dicen a chaparritas, ¿verdad? Velo, trae bicicleta nueva. ¿Qué estará haciendo? De seguro está robando en el trabajo. Es fácil, ¿verdad? Llorar con los que lloran, pero reír, wow. Oye, qué padre bicicleta tienes. Dios te ha bendecido, sí. Dios ha sido bueno. Y no nomás esa bicicleta. ¿Ya miraste los guantes con que le prenso el freno? ¿Y miraste los tenis nuevos que compré también? Sí. Gozarnos con los que Dios ha bendecido. Algo que dijo el Señor en cierta ocasión. Llegó 2 hermanos, vinieron, y uno de los hermanos viene y le dice a Jesús, Señor, dile que mi hermano reparta la herencia conmigo. Y el Señor le contestó algo muy interesante. ¿Quién me puso como juez de ustedes? Y enseguida dice algo bien importante. Mas les digo, guárdense de la avaricia. Dios muestra dónde está el corazón. ¿Dónde está todo? En vez de decir, no, yo soy bien justo. Soy bien justo. Bien justo. Sí. Dios nos muestra dónde estamos, hermanos. Y no hay paz. Vean lo que sigue diciendo el versículo. Caín hizo todo eso porque las obras de Abel eran justas y las de él eran injustas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si el mundo los aborrece, ¿y cómo me cae mal ahora? Antes me caía muy bien esta persona y ahora me cae bien mal. Y a lo mejor lo dice, cuando van pasando ustedes que a lo mejor ya conocen a Cristo. Ese me cae bien mal. Tú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tiene a Cristo. Cuídense cuando el mundo les aplaude. ¡Wow! Mírale. No, si viera, él es cristiano, pero me cae tan bien. Guárdense cuando el mundo
les aplaude. Cuidado con eso. Vean lo que sigue diciendo ahí el versículo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en eso conocemos que somos de la verdad, y aseguremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. En vez de la conciencia es la que nos va a reprender. No estás haciendo lo que tienes que hacer. No solamente el Espíritu Santo, sino nuestro corazón. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque por el Espíritu que nos ha dado. Y el capítulo 4 ahora va a hablar del perfecto amor. Primeramente les habló del amor práctico entre ellos. Ahora les va a hablar del perfecto amor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios nos envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo vamos a ver el domingo. Pero una de las características que las sectas, entre ellos Testigos de Jehová, Mormones, los Testigos de Jehová dicen que Jesucristo es creación de Dios. Fue el primero que Dios creó. Los mormones dicen que Jesucristo y Lucifer fueron creados por Dios y fueron los ángeles más grandes que hubo. Y que cuando el Señor le dijo, vamos a redimir a la humanidad, ¿quién me propone un plan? Y Jesús, según el Jesús mormón, que no es el Jesús de nosotros, amén, dijo, yo propongo que yo vaya y dé mi vida por ellos. Soy un ángel grande y doy mi vida por ellos. Y Lucifer dijo, no le gustó ese plan y él puso otro plan que no era el que de Jesús. Y Lucifer fue echado del cielo y Jesucristo prosiguió con su plan. Ese es parte de la teología mormona. Cristo es Dios. Por eso cuando los testigos de Jehová hablan de Cristo o de Jesús, no es el Cristo de la Biblia. O los mormones hablan de Cristo y dicen, también hablan de Cristo.
pero no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de los testigos de Jehová, de los mormones, saben que es un Cristo creado. Nuestro Cristo es un Cristo creador que sostiene todas las cosas, que se hizo hombre, mismo Dios se hizo hombre, como lo vamos a ver el domingo. Vean el versículo que sigue. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por eso nos habla ese perfecto amor. Ese perfecto amor es Cristo. Y en eso conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador, al mundo. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él. Y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿No es cierto que todo esto que ha pasado en estos años, miedo a algo tan chiquitito, nos va a pasar algo? Si nos pasa algo, ¿saben qué? Nos lleva con Cristo. Nos lleva con el Señor, hermanos. Vamos con Cristo. Vivimos para la eternidad. Predicamos para la eternidad. Predicamos a un Cristo vivo, resucitado, poderoso. Y entre más crecemos en Cristo Jesús, menos temor vamos a tener. Y si un día sacan algo más, menos temor vamos a tener. Porque nuestra confianza es Cristo Jesús. Nuestra confianza es el Señor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y ahora en el capítulo 5, en capítulo 4 nos habla del perfecto amor. Ahora nos habla de la vida de Dios, que Dios es la vida. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si decimos que amamos a Dios, ¿les ha tocado cuando van de viaje? A lo mejor y se suben al camión. Y de repente ustedes sacan ahí la Biblia y empiezan a leerla y la otra persona que va junto a ustedes le dice, ¿usted es cristiano? Sí, yo también. Les da gozo de que ha sido redimido por Cristo Jesús igual que ustedes. O cuando dicen de repente... en vez de se le va a uno la onda cuando está hablando con alguien y le dicen, o están hablando con el maestro, oiga hermano, sí, pero, y de repente el maestro dice, ¿es que yo también soy hermano? ¡Wow! ¿Y les da gusto por eso? O jóvenes, a lo mejor dentro de sus clases, que les toca un compañero que es cristiano. Por eso dice, el que ama al Señor debe también amar al que lo engendró. Y al que el engendrado. Por Cristo Jesús. Amén. Pues este es el amor de Dios, que guarde sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Gloria a Dios que no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Wow! Miren eso. ¿Han vencido al mundo? ¿Creen que Cristo es el Hijo de Dios? Son vencedores. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre.
Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Cuando habla del Padre y el Verbo, cuando dice Juan, en en Juan capítulo 1 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Porque tres son los que dan testimonio. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios nos ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo, y el que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida eterna es en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vean, si pedimos una cosa conforme a ¿qué? No, a lo mejor estamos orando, no, es que Dios no me contesta. No me contesta. Quizá a lo mejor no le está pidiendo algo conforme a su voluntad. Si pedimos algo conforme a su voluntad, el Señor va a decir, sí, lo voy a hacer. Dios siempre contesta nuestras oraciones, amén. Siempre contesta nuestras oraciones. Señor, le pido esto. Le pido esto. Y el Señor dice, sí. Nos puede decir que sí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús le pido esto. No, hijo. No te lo voy a dar. Si te lo doy, te vas a perder. O a lo mejor nos va a decir, espera. Espera. Esas tres respuestas Dios nos va a dar. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué es el pecado de muerte? A lo mejor podemos decir, ¿cómo es? ¿Hay pecados de muerte y hay pecados que no conducen a la muerte? Pecado de muerte es cuando una persona dice, oye, estás pecando, no necesito de Dios. Tú dices que yo necesito de Dios, yo no necesito de Dios. Yo necesito arrepentirme. ¿A poco tú eres muy santo? Yo no necesito arrepentirme. Yo estoy bien así. Y no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y no es la persona a la que está hablando, es el Espíritu Santo a través de esa persona, tratando de convencerlo de que Jesucristo es necesario en su corazón, es necesario en su vida. También nos habla la palabra del Señor, dice que el que pecare voluntariamente, ya no hay tal persona, no puede ser redimido. ¿Cómo es que alguien peca voluntariamente? Cuando alguien conoce la verdad completamente y aún así dice, voy a seguir haciéndolo, es que me gusta. Cuidado con eso, está jugando con fuego. Y no es fuego solamente aquí. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en Él, verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué interesante, ¿no? Que habla de
que estamos en Cristo Jesús. Y a lo mejor alguien dice, tomen en cuenta porque esta parte, la última parte, es quitado de las Biblias de los testigos de Jehová. La última parte. ¿Por qué? Porque ellos no creen que Jesús es Dios. Y han quitado ciertas escrituras. Y en algunas de las Biblias que tenemos, por eso estudiamos la Biblia Reina Valera, algunas de sus Biblias vienen con un lenguaje más sencillo de entender, pero han quitado versículos y eso no me gusta a mí. Reina Valera es traducida palabra por palabra. Las otras son traducidas por frases. Y es peligroso cuando alguien quita ciertas cosas donde le dan cierto sentido muy liviano al pecado y algo muy ligero de quien Cristo es. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en Él. Verdadero, en Jesucristo, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Hijo de Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Amén. Cuando alguien dice, guárdense de los ídolos, cuando la palabra de Dios nos habla de que nos guardemos de los ídolos, no solamente son ídolos de madera o de yeso. Interesante lo que le dice en Samuel. Dios dice que la hechicería es igual que la rebeldía y la obstinación como la idolatría. Ser obstinado. En otras palabras, se hacen las cosas como yo quiero, a mi manera. No como Dios dice, a mi manera se van a hacer las cosas. Eso es idolatría. Porque se están poniendo en un nivel de Dios. Señor, no voy a hacer las cosas como usted quiere, las voy a hacer como yo quiero hacerlas. Y cuidado con eso. Eso también es idolatría. Como hijos de Dios, como hijas de Dios, tener cuidado en eso. Amén. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. Gracias por esta carta, Señor, de Juan. Ayúdenos, mi Dios, ayúdenos, Espíritu Santo, a no solamente haberla leído, Señor, esta tarde. Señor, ayúdenos, Espíritu Santo, a vivirla. Le damos gracias, le honramos, le adoramos. Gracias por Jesucristo. Gracias, mi Dios, porque esos primeros 2 capítulos nos hablan del amor, de la luz, mi Dios, que es usted. Y esos capítulos 3 y 4 nos hablan, Señor, de ese amor práctico y ese amor perfecto que es Cristo. Y de la vida que ahora tenemos en usted, Jesucristo. Gracias, Dios mío, por esta carta, Señor, que usted nos ha dejado. Ayúdenos a vivir, Señor, y predicar, Señor, de usted, Señor, el resto de esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.